Más sanos que una pera, tu programa de salud en Eñi Radio, con Luis Cabezas Vallejo, enfermero del Centro de Salud de Villarrubia de los Ojos, quien nos acercará a todos los temas relacionados con la salud a los vecinos del pueblo. Además, contaremos con la opinión de grandes especialistas y profesionales. Eñi Radio, la radio que te cuida. Hola amigos y amigas de Eñi Radio, la radio de Villarrubia de los Ojos, la radio que te escucha. Abrimos en el programa número 4 de Más sanos que una pera y acudimos a nuestra cita activista en temas de salud que te interesan y que te van a acompañar durante los próximos minutos, en los que te vamos a ofrecer temas de actualidad en salud personal, en salud pública y un poco de música que también es terapia, es terapéutica. Hoy nos va a acompañar una canción, se llama Días de Escuela, desde un grupo que se llama Asfalto, y los cortes que vamos a poner son versionados por el grupo local de música Títeres del Destino, y es la canción que nos va a ir acompañando a lo largo del programa. En el control de sonido se encuentra Silvio. Buenas tardes, Silvio. Hola, buenas tardes. Y frente a mí se encuentra como invitado de hoy Ángel Morales, maestro de escuela durante toda una vida dedicada a la educación, de la que 26 años se ha dedicado a nuestro pueblo en el Colegio Público Rufino Blanco. Es todo un placer y un honor tenerte con nosotros esta tarde, Ángel. Y el que les habla, pues Luis. Pues bien, el tema de hoy va de salud y de ejercicio físico. Nos preguntamos, ¿cómo van al colegio a diario nuestros hijos e hijas? Pues diferentes estudios de la Organización Mundial de la Salud han puesto de relieve el preocupante aumento del sobrepeso y la obesidad infantil en los países desarrollados, con el consiguiente aumento de la tasa de enfermedades de riesgo cardíaco, como la diabetes, la hipertensión, las enfermedades de las grasas y una larga lista de problemas relacionados también con el sedentarismo, que producirán a medio y a largo plazo una población con enfermedades cardíacas y de todo tipo y de peor calidad de vida. La obesidad infantil es una enfermedad, habéis oído bien, es una enfermedad, no es un padecimiento o un estado de hermosura. Es una enfermedad que a su vez crea otras enfermedades y que ha ido incrementando su tasa de prevalencia, según indican numerosos estudios, debido sobre todo a los cambios en los hábitos de alimentación y ejercicio de nuestra población infantil. En Villarrubia de los Ojos, en el año 2010, hace 12 años, un grupo de enfermeros y enfermeras hicimos un estudio sobre la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en la población infantil, en la población de 6, 11 y 14 años. Bueno, pues los datos que arrojó dicho estudio fueron presentados en algún congreso nacional de enfermería y eran equivalentes, realmente no había nada especial, eran equivalentes al resto de las comunidades de nuestro país y de los países de nuestro entorno. Vamos a empezar con un poquito la música que hemos elegido para hoy de Días de Escuela. Silvio, por favor. Bien abrigados, íbamos al colegio, decía la canción de Asfalto, íbamos caminando, en los años 60 se iba muchísimo más que ahora caminando al colegio. Ángel, ¿qué importancia se le da a la educación física, al ejercicio como hábito saludable en el medio escolar? ¿Qué importancia le dan los padres y las madres? ¿Y piensas tú que la educación física sigue siendo todavía menos importante que la lengua o las matemáticas? Te he hecho 3 preguntas así seguidas, igual me estoy pasando un poco. Velas desmigajando tú poco a poco. Hola, buenas tardes, Luis. Gracias por invitarme a este programa. En primer lugar, decir que efectivamente 1960, hace poco tiempo para los que ya estábamos ahí. Y esa canción pues a mí me recuerda la escuela de mi infancia, que era una escuela totalmente diferente a la que ahora tenemos, pero que en algunos aspectos sí que se parece. Y para hablar del ejercicio físico yo quisiera remitirme a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que has dicho tú, que no es la ausencia de enfermedad. Y efectivamente es ese bienestar que tenemos que conseguir en lo físico, en lo mental, en lo social y en lo emocional.
Todas esas cosas se desarrollan bastante con actividades como pasear, ir con otras personas de la misma edad y el valor del ejercicio físico. Yo creo que el ejercicio físico es muy importante y las familias así lo consideran. Tanto es así que además de las horas de educación física que tienen en los colegios o en los institutos, sus chicos y sus chicas se apuntan a escuelas deportivas, aunque hay que decir que lo que más predomina es el fútbol, que no es quizás el deporte que desarrolle más todas las cualidades físicas. Pero indudablemente para el desarrollo integral de la persona es fundamental hablar de actividad física. Yo no me remitiría solo a educación física, que es un aspecto más de los que puede englobar la actividad física. La actividad física para los niños y para las niñas considero que significa una liberación de energía. Es obtener placer, correr, saltar, jugar. En el caso del colegio se olvidan de estar sentados en una silla frente a una pizarra, como decía la canción, todo el tiempo y salen a un espacio libre, que ahora suelen ser pistas polideportivas, el pabellón, y en nuestra época era el patio, que reunía las mismas condiciones para jugar, no a lo mejor para ciertas prácticas deportivas, pero quizás permitiera más el juego libre. Sí se le da importancia a la educación física, de hecho, en primaria hay 3 sesiones semanales de educación física, lo cual está bastante bien. Podemos ver que 3 sesiones también tienen las ciencias naturales y 3 las ciencias sociales, o la plástica solo tiene una, que considero que es demasiado poco. La música tiene 2 y 5 o 6 se dan a lengua y matemáticas, que quizás sean pues, lo que tradicionalmente y a nivel curricular se considera como lo más importante. ¿Qué importancia se le da luego en los colegios y los padres tienen que dar? Que a lo mejor por donde iba la pregunta es por el tema de la evaluación, de las notas. ¿Cómo se nota eso? ¿Qué peso tiene? ¿Cómo se equilibra? ¿Cómo es complicado? Porque efectivamente hay unos objetivos curriculares en la educación física, pero cada especialista, cada persona que imparte el área, pues hace una valoración y generalmente lo que más consideran es la actitud que tienen hacia el área y la participación, por encima de las cualidades físicas, aunque también las tienen en cuenta a la hora de destacar a algún niño o alguna niña. Cuando yo empecé, que hace ya muchos años, hace 42 años, el área de educación física le impartíamos, a mí me tocó personas a las que les gustaba el deporte o los más jóvenes que había en el colegio, y desde hace más de 30 años ya hay unos profesores y profesoras que son especialistas en educación física y se estudia el magisterio. Pero yo creo que por encima de la educación física hay que dejar claro un tema que decías, que es la obesidad, la autoestima, las relaciones sociales, el rendimiento escolar, que sí que están muy relacionadas con la actividad física y con la actividad no física que pueden hacer nuestros jóvenes en estos momentos. No sé si te he contestado. Sí, me contestas perfectamente. Yo estoy haciendo una similitud con, por ejemplo, el hecho de comer. El hecho de comer se puede considerar como un hecho nutritivo para estar bien alimentado y equilibrado, pero el hecho de comer con la familia, con los amigos, con los compañeros, es un acto social donde se aprenden muchas más cosas de comer. Pues con la educación física pasa un poco lo mismo. Por un lado está lo que es el ejercicio físico, pero si eso además redunda en la relación con personas, en hacer juegos, en ir, por ejemplo, el tema que estamos hoy un poco hablando sobre todo es lo de ir caminando al colegio, pues los chicos y las chicas se levantan un poco más temprano, van caminando, se van activando, les va dando el aire, van hablando con los compañeros y eso crea una serie de equilibrio emocional, de relaciones que van mucho más allá de lo que es puramente el ejercicio físico. Entonces, sí. Y es una excusa, además, que está pintada día a día durante 9 meses, porque muchas veces el hecho de apuntarse a las escuelas deportivas, pues a lo mejor luego por lo que sea no se puede ir, pero ir al cole es una obligación diaria de nuestros escolares, ¿no es así? Sí, realmente lo de ir caminando supone pues levantarse un poco antes, pero quienes tienen o tenemos el hábito de levantarnos al menos 2 horas antes de empezar con la tarea diaria, te das cuenta que llegas mucho mejor al puesto de trabajo, con más ilusión, con más ganas de hacer cosas, despejado o despejada y, desde luego, con ganas de realizar la tarea que te corresponda. Y yo, cuando veo a niños andando, la verdad es que me produce mucha satisfacción. Es una impresión agradable ver cómo los niños van hacia el colegio,
a lo mejor este pueblo ya es un poco más grande, pero yo que he estado en pueblos más pequeños, veías que la calle se llenaba de niños en el momento en que entraban al cole. Y eso notabas como hasta las personas mayores les daban cierta alegría, porque indudablemente ver niños y niñas, eso es motivo de júbilo y es motivo de alegría para cualquiera que lo ve, ¿no? Sí, más bonita, digamos, que se puede decir la calle viva de gente caminando que de coches galopando y contaminando. Pues los comités de salud medioambiental y de promoción de la salud de la Asociación Española de Pediatría han revisado las evidencias científicas sobre caminar al cole para ponerlas a disposición de pediatras, de atención primaria, enfermeros y comunidades escolares. Debemos trabajar juntos, con la intención de fomentar el transporte activo al colegio como estrategia educativa y comunitaria, que es un poco lo que estaba comentando Ángel. Pensamos que este tipo de programas constituyen modelos para la innovación social en la prevención y control del exceso de peso infanto-juvenil y la contaminación atmosférica también, por otro lado, urbana en las ciudades. El transporte activo al colegio se define como el tipo de desplazamiento por el cual los niños y las niñas y adolescentes realizan la distancia desde su casa a su entorno escolar usando medios de transporte no motorizados, como la bicicleta, el monopatín o el caminar. Las investigaciones han demostrado un preocupante descenso en el número de escolares que usan el transporte activo al colegio. En países desarrollados, donde se han hecho estudios, las cifras cayeron del 43% en 1969 al 13% en 2001. Caminando al colegio es una forma muy aceptable y simple para incorporar el ejercicio físico en el día a día. Caminar al colegio es una forma asequible, práctica y sostenible que beneficia a la sociedad más allá que por motivos de salud. Es la mejor oportunidad para fomentar la sostenibilidad y enriquecer las relaciones familiares y con la comunidad. Hasta se enriquecen las relaciones con los amigos, con las niñas. Yo recuerdo cuando iba al cole andando todas las mañanas y van pasando los años y recuerdo, yo iba andando con esa chica, yo iba andando con ese chico y hasta recuerdo conversaciones que tenía. Y eso era algo agradable, era un momento como diferente al de estar en el entorno, pero ya uno como más despierto, como ha dicho Ángel antes. Ángel, nuestro invitado de hoy, ha dedicado toda su vida profesional a la enseñanza en el más amplio sentido de la palabra y de las formas. Ha sido siempre muy querido y muy valorado por compañeros de profesión, estudiantes, padres, madres, AMPAs, amigos. Tu larga experiencia como maestro en Villarrubia te da la capacidad de visualizar la evolución de la forma de acudir al colegio de forma activa, caminando. ¿En esto de ir andando al cole hemos ido a peor? Bueno, en ir andando evidentemente sí, porque el índice, el tanto por ciento de niños y niñas que van caminando es mucho menor que hace 40 años. Cuando yo empecé a trabajar, evidentemente no había tantos coches. Hemos evolucionado mucho en los medios de transporte. Hoy prácticamente casi todas las familias disponen de un coche y es propio y, por supuesto, pues lo utilizan para llevar y traer al colegio a los niños. Hablan en algunos sitios de las madres taxistas, porque la mayoría de las personas que llevan los coches, en este caso, son madres, y en nuestro pueblo es evidente que también es así. Por mi parte, considero que el tema de ir en coche supone comodidad y quizás ahorro de tiempo, aunque lo de ahorro de tiempo a veces hay que ponerlo en interrogante porque luego tienen dificultades a la hora de aparcar, porque claro, los colegios tienen el espacio del que disponen y muchas veces hay hasta pequeños atascos, o sea, tanto al entrar como al salir del cole, que en muchas ocasiones la policía está allí para que no haya más complicaciones. Yo le veo la contrapartida a este progreso, que no se ven a niños y a niñas caminando hacia el colegio. Eso parece como que no está de moda. La semana pasada estaba yo cerca del instituto y vi salir a las 2:30 y cuando vi salir a los niños y a las niñas así en grupos de 3, 4,
La verdad es que me recordaba lo que tú, Luis, acabas de comentar, ese momento de desahogo, de intercambio de experiencias, de ir relajado, porque ya se ha acabado la tarea escolar y iban, súper tranquilos, caminando por la acera, y la verdad es que me transmitieron muy buenas sensaciones. Estaba yo pensando en el programa y la verdad, eso se percibe también en los colegios, aunque parezca que no, el trayecto que los niños y las niñas hacen desde que salen del aula hasta que salen por la puerta del colegio, es un momento también de intercambio, y si cualquiera que los vea, te da gusto ver ese momento en que van hablando. También nos sirve incluso para ver quién no va hablando, que te puede dar pistas de si tu niño o tu niña puede tener algún problema de adaptación o problemas con el grupo, ¿no? Pero sobre todo la mayoría van a gusto. Lo que pasa es que después de esa relajación, la mayoría van al coche y a casa. En este sentido, habría que hablar de una ciudad para los niños y las niñas, una ciudad o un pueblo que ahora mismo parece muy lejos, pero que tiene algunas pistas, hay lugares donde lo están haciendo, y se trata con ir caminando, conseguimos por un lado reducir la contaminación. Diréis que Villarrubia no tiene problemas de contaminación, pero bueno, los coches generan humos que están ahí. Formamos parte de la contaminación global, ¿no? Claro que sí, que es un dato atmosférica. Es mínimo la contaminación atmosférica y la contaminación acústica, porque también es verdad, claro, que el ruido de los coches, no digamos ya de las motos en determinados momentos, también es verdad que si fueran andando se mejoraría la circulación, porque evidentemente cuando uno ve personas caminando, automáticamente reduce la velocidad. También hemos comentado antes que fomenta las relaciones sociales, hace que uno se comunique con más personas que si va solo con el papá o la mamá o como muchos los hermanos, que es la unidad familiar, que ya bastante estamos en la casa. Y si hubiera, luego hablaremos de las patrullas escolares que podrían fomentar la cooperación, la participación de toda la comunidad local. Y desde luego lo que está claro es que si hay menos coches, hay menos accidentes y hay más seguridad. Por ahí decían que con 1 kilómetro andando es como lo que diariamente las 2/3 partes de la actividad física debe hacer una persona. Entonces, prácticamente con ir y volver al cole andando estaríamos cubriendo unos objetivos mínimos en cuanto a esa actividad física. Hay ciudades que luego comentaremos, como Pontevedra o Bilbao, que tienen experiencia ya en este sentido. Muy avanzada. Sí. Luego las comentamos, si te parece, en otro momento. Sí, porque se podría decir que tendríamos una población más sana si fueran caminando y volvieran caminando del cole. Yo creo que más sana no solo en lo físico, sino en lo mental y en lo social, como decía antes, porque hay aspectos que se desarrollan cuando vamos caminando, y si además de ir caminando vamos con nuestros iguales, no vamos con nuestros padres, nuestros madres, nuestros abuelos, que después de todo tenemos con ellos otros vínculos que se desarrollan también en el ámbito de la casa, pero cuando van los niños y las niñas caminando, van con personas que son como ellas, que son probablemente las que más influencia al final tienen en su desarrollo personal. Gloriosos siglos pesados, despertamos en pupitres de 2 en 2. Aún recuerdo el estrecho bigote de Don Ramón y la estufa. Los niños que caminan o van en bicicleta a la escuela tienen niveles diarios más altos de actividad física y mejor condición cardiovascular que los niños que no viajan activamente a la escuela. Además, caminar al colegio aumenta en un 23% y un 36% los niveles de actividad física diaria de mayor intensidad en niños y adolescentes respectivamente. Sí, ahora ya cuando se habla de actividad física en todas las guías de pediatría, yo sabéis que me dedico a la pediatría en el centro de salud donde trabajo aquí en Villarrubia, ya no se habla solo de hacer ejercicio físico, sino se habla sobre todo en los niños de hacer también ejercicio físico vigoroso, un poquito pues fuerte, ¿no? Entonces el andar todos los días 40, 50 minutos es, como ha dicho Ángel antes, es una tercera parte del ejercicio que para estar equilibrados necesita el cuerpo. En la sociedad actual muchas veces se relaciona hacer ejercicio físico o hacer deporte con adelgazar o con
con hacer dietas de adelgazamiento, y no es así. El ejercicio físico hay que entenderlo como una necesidad corporal pues tan necesaria como puede ser el comer. Forma parte de los cuidados básicos y elementales del ser humano. Caminar al colegio aumenta el tono muscular y contribuye a mejorar la estabilidad de la marcha en los niños. Y se asocia también con una mejora de su composición corporal, aptitud física y cardiorrespiratoria. Caminar al colegio durante un curso escolar unos 20 minutos al día incrementa un 11% la resistencia de la columna lumbar, un 8% la flexibilidad, un 69% el equilibrio y un 13% la aptitud cardiocirculatoria. Además, los efectos fueron mayores en aquellos estudiantes que tenían peores rendimientos ante la intervención. O sea, que los niños que tenían peores rendimientos mejoraron con la actividad. Luego más tarde vamos a hablar también, Ángel, de la repercusión que tiene este ejercicio físico con el rendimiento ya no puramente físico o cardiocirculatorio, sino también rendimiento intelectual y escolar. Ángel, hay padres que creen que sus hijos llevan muchos libros en la mochila y que eso puede ser malo para su columna vertebral. ¿Con las nuevas tecnologías ha habido algún cambio en esta historia? Aunque desde las salas de pediatría y de rehabilitación nunca se ha considerado que sea un problema el llevar mochila a cuestas. Sí que es verdad que en algunas charlas que hemos dado muchas veces en los colegios, y los profesores también lo hacen, se les enseña cómo deben ponerse la mochila correctamente para no doblar la columna y producir la temida escoliosis. ¿Habláis de estos asuntos con los niños en el colegio? Sin duda el tema de... Lo que es la salud, un poco de la columna lumbar. Sí, la salud y las mochilas, de vez en cuando, sobre todo cuando estamos hablando de la composición del cuerpo, pues se habla un poco de las posturas, tanto de las posturas para estar sentado como las posturas a la hora de llevar la mochila o llevar determinadas cargas. Es verdad que los libros escolares son muchos y los cuadernos son muchos, pero en los últimos años los colegios de Villarrubia están metiéndose en una dinámica más digital y se están sustituyendo los libros por tablet. Tiene sus pros y sus contras. En este caso, el hecho de, en vez de llevar libros, llevar una tablet supone aligerar, evidentemente, la mochila. Pero luego lo que hay que hacer es, sobre todo, acostumbrar a los niños a que lo que lleven, lo lleven bien colocado, que sepan organizarse y saber qué es lo imprescindible para ir al cole cada día. Las mochilas hoy la mayoría tienen ruedas, con lo cual nos supone un serio problema a la hora de desplazarlos por el pueblo, y bueno, eso es casi lo normal. Esos temas, como digo, se tratan, incluso también se dice pues cómo hay que planificar para que cada día lleven el menor peso posible y, por ejemplo, el material que puede ser como plástica o música, suelen dejárselo en las aulas organizado porque, primero, aligeramos la mochila y luego no se les olvida, pues son áreas que a lo mejor solo se trabajan un día o dos a la semana, y si no está allí el material pues te puede faltar. Pero desde luego, para evitar problemas corporales, el desarrollar ejercicio físico y el caminar entre ellos es imprescindible. También es muy importante, creo, actividades de relajación, porque además de activar el cuerpo, yo creo que la relajación contribuye a tener un mejor tono muscular. Y quizá estoy viendo que cuando van andando y van pensando, automáticamente la mente se va relajando, porque tienes que estar, ya no piensas en el colegio, sino que tienes que estar activando lo que vas a contar a la persona. Si vas con alguien, ¿qué le vas a contar a esa persona? Entonces vas como más relajado. Yo creo que se quita mucha tensión si vamos caminando, porque si vamos con mamá o papá, lo más normal es que vayamos diciendo hemos llegado tarde, te tendrías que haber levantado un poco antes, no te ha dado tiempo a hacer la cama, en fin. Se te ha olvidado algo, no se te ha olvidado, y eso pues crea en los niños y las niñas situaciones de pequeño estrés que cuando llegan al aula pues también pueden surgir. Sí, lo que es dispersar un poco la mente, incluso con el mismo ejercicio físico, incluso un poquito de cansancio, no viene mal, el cansancio en sí no es malo. No, el cansancio físico yo creo que activa la mente, o sea que uno se ve más fresco cuando está cansado a la hora de pensar, ¿no? Pero sí, yo creo que vamos bien en cuanto a la mochila. ¿Hay algo de sintonía? Sabes tú
Ahí el recreo. de cambios, de globos, de juego al tacón. Sabes tú, la digo yo, apuremos el tiempo. Que ya nos meten dentro. Ya se termina el recreo. Maravilla. Bueno, la realización de actividad física ayuda a reducir la prevalencia de obesidad, como ya hemos dicho, y la de otros factores de riesgo cardiovascular, como las dislipemias, la hipertensión, la resistencia insulínica. La prevención de la enfermedad cardiovascular depende en gran parte de un acercamiento y una prevención global a los factores de riesgo cardiovascular durante la infancia y la adolescencia. En este sentido, caminar al colegio se ha asociado a un menor índice de masa corporal, o sea, de obesidad. Disminuye el exceso de peso a través del incremento del gasto calórico. Eso es importante, lo del cansancio que hablábamos antes, el gastar calorías. También sabemos que la práctica regular de ejercicio físico reduce el riesgo cardiometabólico y mejora la composición muscular. Lo que yo llamo cambiar el polvo por brillo, cambiar algo de grasa por músculo, estar fuerte. Se ha demostrado que caminar al colegio es un factor protector de obesidad abdominal o troncular independiente de otros factores demográficos o de dietas grasas o porcentajes. La actividad, en fin, siempre, y si es actividad un poco vigorosa, siempre es beneficiosa para el cuerpo. Caminar a la escuela también se ha asociado a una mejor adiposidad abdominal. Estos resultados que se llevan estudiando durante muchos años en diversos estudios en diferentes países pueden ser especialmente prometedores para los jóvenes con obesidad, ya que caminar al colegio puede ser una estrategia muy simple, como ya hemos dicho antes, y muy efectiva, implementada casi en cualquier lugar para controlar y reducir la obesidad. O sea, es muy sencillo realizarla, es una actividad que se hace todos los días. Y lo único que tiene que haber es una confluencia en la estrategia pues de personal sanitario, de pediatría, de enfermería de pediatría y del entorno escolar, de los profesores, de las AMPAs. Esto, Ángel, yo creo que forma parte todo de una estrategia para que funcione. Porque si cada uno vamos un poco diciéndolo por un lado, pues a lo mejor no. Pero hay sitios donde tú ya has dicho antes que se han realizado algunas estrategias. También tú, Ángel, has estado siempre vinculado a la actividad deportiva como otro valor a enseñar y a mostrar. ¿Crees que en el colegio los estudiantes tienen suficientes horas de educación física? Aunque yo creo que también el recreo se puede considerar, como decíamos antes, ya algo de actividad física. ¿Crees más importantes otras asignaturas que el deporte? ¿En el colegio vuestro habéis utilizado en algún momento alguna estrategia para impulsar o incentivar este tipo de actividad física, lo que es el ir caminando al cole? Sí, bueno, empiezo por comentarte que antes decíamos que las 3 sesiones semanales de educación física considero que son suficientes como muestra de lo que los niños y las niñas pueden hacer dentro del currículo. Estamos hablando de 25 sesiones, dedicar 25 o 30, depende de la planificación, sea 3, no está mal. Yo creo que con eso es un complemento al resto de actividades que debían hacer. El buen desarrollo corporal, ya hemos dicho antes que no tiene que ser solo por la educación física que hagan en el colegio. Deben practicar deportes, que los pueden hacer en las escuelas deportivas o de manera libre, en sitios donde se pueda practicar. Pueden pasear, independientemente de ir andando y volver andando del cole, pueden ir en bici, pueden ir en patinete, que también es bueno. Y con respecto a si hemos hecho algo, pues sí, en el Rufino Blanco yo creo que hace unos 10 años más o menos, hicimos una experiencia porque estábamos preocupados por el tema de la salud y de por qué se usaban tanto los coches y tan pocas personas iban caminando al cole. Dedicamos una semana a ir caminando al cole con una serie de estrategias, se le firmaba un bono y bueno, la verdad es que fue una experiencia enriquecedora. Digamos que fue intraescolar la experiencia, solo ¿o participaba más gente de fuera? No participaban, solo las familias, los profesores y profesoras y los niños y niñas del colegio. Fue una experiencia, yo creo que es que ese año teníamos como tema monográfico el deporte o la salud física o algo así.
Pero el caso es que acabamos, me acuerdo, con una comida solidaria, que en este caso eran dulces, que tampoco pasa nada porque sirve para recuperar energía y todos sabemos que la glucosa es imprescindible para nuestro cerebro. Y bueno, lo que ocurre es que quedó como en una anécdota, lo hicimos ese año. Luego recuerdo que en alguna reunión del Consejo Escolar Municipal se planteó la posibilidad de hacer esa experiencia a nivel local, hacerlo extensible a todos los colegios y sobre todo a todo el pueblo, que es de lo que se trata, porque una actividad todos al final, los colegios, todos claro. los colegios y los institutos, porque al final si se queda una experiencia aislada, pues tiene poca incidencia real. Entonces yo sigo apostando porque es posible y que creo que en algún momento Villarrubia podía tener, si no todo el año, experiencias puntuales para incentivar que ir caminando al cole nos sirva para mejorar la salud y también el rendimiento escolar de nuestros pequeños. O sea que, por ejemplo, programar una semana por ir un poco creando ir lanzando esa estrategia y visualizarla en la calle, pues sería una manera de empezar, ¿no? El hacer una semana de ir caminando al cole entre los diferentes colegios y que visualmente incluso fuera impactante, ¿no? Sí, fuera llamativo. Es más, yo con eso ¿Hay experiencias que nos podías tú contar incluso en otros sitios que por se eso hayan hecho? Es que conseguiríamos además otro beneficio, y es que si hay alguna rivalidad posible entre los niños y las niñas de un colegio y de otro, al tener que ir caminando juntos se fomentaría una relación que ahora mismo prácticamente no existe. Cada niño y cada niña va a su colegio y aunque el otro viva a su lado, no se ven nada más que, bueno, no sé siquiera, porque ahora mismo como la calle prácticamente no se utiliza como lugar de encuentro, sí, efectivamente hay. Yo tenía por aquí, iba a comentar la experiencia de... Bueno, voy a poner un ejemplo con respecto a lo del colegio. Por ejemplo, un país pionero en innovación educativa es Finlandia. En Finlandia es obligatorio sacar a los niños fuera del aula. Es obligatorio que trabajen, que hagan actividades fuera del aula. Clases al aire libre, visitas guiadas, visitas a determinados lugares, y solo se prohíbe salir si la temperatura baja de menos 30 grados. Aunque haga frío, salen. O sea, consideran que es imprescindible para el desarrollo integral de un niño. Y luego hay una ciudad de las primeras y no se resfrían mucho. Yo pienso que no, que todos nos adaptamos. Aquí muchos padres y madres muchas veces la excusa de ir al colegio en coche es para que no se resfríen los niños. Yo creo que no debemos. Algunas veces hay padres que les digo, no lo quieras tanto a tu hijo. No, es que eso es un tema de la protección o quizás la sobreprotección. Sobreprotección. Y sí. Yo creo que a los niños, más que sobreprotección, lo que hay que darles es herramientas para que sean autónomos, sean independientes y sepan afrontar los problemas que le surgen ya y le van a surgir en cualquier momento de la vida. Cuanto antes empiecen a afrontarlo, mejor. Yo creo que no se resfriarán y en todo caso los resultados que dan las estadísticas de Finlandia nos dicen que es uno de los lugares donde la educación mejor funciona del mundo. Entonces, y una de las cosas que hay que incentivar es precisamente que los niños y las niñas salgan y entren. También hay otras cosas a nivel pedagógico que no es el momento. Y iba a comentar que sí hay una ciudad de España, porque el tema de ir andando al cole está estudiado por un pedagogo que se llama Francesco Tonucci, que es italiano, tendrá en torno a 70 años, y tiene una publicación que es La ciudad de los niños. Y hay una ciudad española que fue pionera, que es Pontevedra. Y coincide que la puso en marcha un alcalde que tuvo 20 años de alcalde y que era médico. Luego comentamos en otro momento lo que pensaba él con respecto a ir caminando a rutas escolares y todas esas cosas. Pues esa experiencia nos la tienes que, si la puedes desmenuzar un poco más, a ver si pudiéramos copiarla, pero como ya hemos dicho, deberíamos pedir ayuda, porque tú y yo solos aquí, hablándolo para nuestros amigos que siguen el programa, pues me parece que tendríamos que intentar establecer esta estrategia un poco más enseguida, pero con una trayectoria más larga, ¿no? En este sentido, la promoción de la actividad física desde el entorno escolar es una herramienta muy importante. Realmente en las escuelas donde más se puede
explicar y animar a los niños y a sus familias a que lo que es toda la actividad física es muy importante. Y hacer actividades organizadas, como por ejemplo caminatas al colegio, han demostrado que mejoran mucho la motivación y la autodeterminación de los escolares, con puntuaciones más elevadas en categorías de motivación intrínseca, como son la sensación, como tú decías antes, Ángel, de liberación de energía o de tensión, y la pertenencia a grupos o a grupos de niños, incluso compartir otros grupos que no son los habituales. También se ha visto que el ir caminando al cole mejora la autoestima y la autopercepción. Del mismo modo que en la salud física, la práctica de actividad física se ha asociado con beneficios psicológicos, incluyendo la mejora de habilidades cognitivas, autoestima, bienestar, reduciendo el riesgo de depresión y de ansiedad en adolescentes. Y dentro del apartado de estas mejoras en el rendimiento cognitivo y los resultados académicos, diferentes estudios apoyan que las intervenciones de la actividad física escolar tienen un efecto muy positivo en el rendimiento cognitivo y académico. Aquí en España se hizo un estudio, se llama AVENA, que sugiere que la actividad física que tiene lugar inmediatamente antes del colegio, o sea, ir andando al colegio, predispone al aprendizaje efectivo, observando mejores habilidades verbales, numéricas y de razonamiento en grupo de chicas. Este estudio se hizo en chicas, eran chicas adolescentes que realizaban el transporte activo al centro educativo. Frente al profesor, la dichosa estufa que no calienta ni a Dios. Soy un libre a mí, bocadillo, recreo, evasión, una tortura más antes del fuego. Pues el recreo también se pone, por eso es también una estrategia y un beneficio por el ejercicio que produce dentro de lo que es la actividad del rendimiento escolar, que es donde está en el ejercicio físico, es que es necesario, es como que se agita la mente, los músculos, la circulación, todo, y eso hace que un poco todo el espacio emocional y físico pues se equilibre, ¿no? Evidentemente el recreo es una de quizás en la sesión escolar en la que más posibilidades tienen los niños y las niñas de desarrollarse en lo físico, en lo social, en lo emocional, en lo mental, y predisponerse a afrontar la segunda parte de la jornada escolar con mucha más motivación. Ahí habla la canción de la evasión, el bocadillo, incluso de la leche en polvo, que a mí también me tocó en aquel momento. Pero sí hablan de una cosa súper importante que quizás se esté perdiendo. Hablan de los cromos, del tacón, de jugar a la pídola, de las canicas, del rescatado, ese tipo de juegos populares y libres, donde hay unas normas pero que no están escritas y que permiten un desarrollo mucho más amplio de los niños. Creo que el recreo es un momento único por todo lo que aporta, como decíamos al principio, decía la Organización Mundial de la Salud, en lo físico, en lo social, en lo emocional, en lo afectivo. Es un tiempo, evidentemente, de relax cognitivo, un poquito como que las neuronas se paran y se van recargando, a la vez que liberas una energía física vas cargando la mente y vuelves, evidentemente yo creo que los niños y las niñas vuelven con más ilusión y con más motivación para seguir afrontando la otra parte de la jornada escolar. Por eso quitar o castigar con el recreo es una de las mayores torturas a las que se puede someter a un niño. Ya he dicho que no hay ningún problema el frío ni la lluvia por lo de Finlandia, y también quisiera hablar de una frase de Tonucci que dice que es un placer ver unas clases escolares al aire libre. ¿Qué cosa? Dice, qué cosa más bonita un maestro explicando, motivando a los niños al aire libre. O sencillamente todos leyendo un libro al aire libre, y eso sí que lo hemos vivido a lo mejor a nivel personal, a nivel de amistades, estar todas las personas
que de un grupito leyendo o comunicándose al aire libre. El recreo, por tanto, es el lugar de encuentro, de intercambio social y de juego libre. Eso que antes nos aportaba la calle, que ahora ya la calle no lo tiene, sí que de alguna manera está en el recreo. Y yo creo que sí contribuye a mejorar el rendimiento escolar, sin duda. Otro enfoque que podemos hacer para incentivar y animar a los padres y a sus hijos a ir andando al cole es visto desde el punto de vista de una estrategia de lucha contra el cambio climático, porque claro, si fuéramos todos andando al cole con nuestros hijos todos los días, o un porcentaje muchísimo más elevado, esto se notaría en la contaminación atmosférica, que como ha dicho Ángel, sí que es verdad que aquí en los pueblos es una sensación que aquí la percibimos menos, pero formamos parte de la contaminación. Entonces, caminar no contamina nada, gastamos calorías de las nuestras, eso le viene bien al cuerpo y además no contaminamos el medio ambiente. Habláis también de estos temas del cambio climático, del reciclado de los residuos, de la contaminación en las aulas, Ángel. Por supuesto, estos temas ya forman parte de lo cotidiano, pero quizá al ser cotidiano se le dé menos importancia de lo que tiene. Pero sí, en las áreas de ciencias naturales y ciencias sociales forman parte del currículum y en momentos que llegan esos temas se tratan. Lo que es indudable es que se deben realizar más acciones prácticas, concretas, para que si algún valor tiene el afrontar el cambio climático, la contaminación, el reciclado, etcétera, es que hay que hacer esas actividades prácticas para que los niños y las niñas cojan como un valor del presente y un valor, por supuesto, para el futuro. Sí, también en casi todas las aulas creo que ya se tienen diferentes contenedores para separar el papel del plástico, incluso en los patios de recreo, pero el tema de los coches con la contaminación, con el ruido y con los humos se considera poco, pasa como más desapercibido, porque quizás eso aquí no lo vemos. Se ha normalizado demasiado. Sí, no, estamos habituados. Yo ahora observo una cosa, con los coches eléctricos es un peligro. Pues estamos acostumbrados a que el coche fuera el ruido. Y los patinetes también. Y los patinetes, otro tema. Pero ahí están. Entonces, a lo mejor eso nos viene hasta bien para fomentar lo que estamos hablando. El cambio climático, desde luego, se debe afrontar desde ya, porque es una realidad que... Y no de una manera teórica, sino de una forma práctica y poniéndose en primera persona. O sea, y esto sería una manera de luchar contra el cambio climático. Sí, no solo opinar, sino activamente decir, voy a ir andando al colegio y voy a contaminar menos. Sí, con respecto a eso, te voy a contar que en Bilbao, desde el año 2015, empezaron a promover el tema de ir caminando o ir en bici. En el año 2018, la ciudad de Bilbao tenía 300.000 bicis. En el año 2020, 2 años después, 2 millones de bici. Aquí en Villarrubia, ¿crees tú que se podría plantear con los padres el también usar la bicicleta, o a la gente le da un poco de miedo eso? Yo creo que quizá la calle la tienen demasiado tomada los coches, o no hay vías más seguras, o... Es que el coche se ha hecho el señor del pueblo. El coche se ha hecho el dueño de prácticamente todas las calles del pueblo. Incluso hasta las peatonales no se respeta, pero bueno, que es verdad que la mayor parte del espacio público de nuestro pueblo lo ocupan los coches. Entonces es difícil, pero en Bilbao, ya os digo, desde el 2015 optaron por dar prioridad al peatón. Y tengo unas palabras aquí de un concejal de movilidad, un tal llamado Alfonso Gil Invernón, que dice: hay que apostar por una movilidad más lenta y más limpia. Y dice, ¿qué importa tardar 5 minutos más o 20 minutos más en llegar al trabajo? Por supuesto, habría que levantarse antes. Si así los vecinos y las vecinas pueden tener las ventanas abiertas sin que se llene la casa de ruido y de humos. Eso, lógicamente, aquí no existe, pero puede llegar. Es un cambio de filosofía. Y el hombre lo que proponen, y creo que algo habrán avanzado, ya digo que se ha incrementado el transporte con bici, es que hay que ir despacio. Creo que el ritmo de vida que llevamos ahora es demasiado rápido. El caminar, incluso el ir en bici, nos permite ver las cosas más despacio. Disfrutamos del pueblo, no solo sobrevivimos en el pueblo, porque ahora mismo muchos niños no conocen ni las calles del pueblo, no saben dónde están. Se perderían. Se pierden. Entonces, claro, algo habrá que hacer porque el pueblo tiene una entidad que hay que conservar, ¿no? Yo creo que
Si además lo hiciéramos, estaríamos contribuyendo a los temas que apuntaba al principio, la contaminación, el reciclado, el cambio climático, algo haríamos práctico con respecto a todo eso. ¿Y a qué edad crees tú que sería, porque hemos hablado de que se pudiera perder un niño en la calle, ¿a qué edad crees tú que sería posible, un poco con la maduración de los niños y de las niñas, que se pudieran tener ya un poco el sentido de la orientación, a que vayan acompañados con los padres, pero que pudieran un poco irse planteando el que vayan andando, que vayan caminando, que vayan con otros niños? ¿Qué edad piensas tú, que conoces muy de cerca, qué edad madurativa piensas tú que se podría decir una edad? Que para empezar, a los 6-7 años los niños pueden orientarse perfectamente. Por supuesto, no estamos hablando de soltarlos desde casa y que vayan. Siempre está el recurso de que algún familiar lo pueda acompañar hasta un punto concreto. No todos los niños viven en la misma zona, habría que organizar, pero yo creo que a los 6-7 años los niños ya saben si tienen que cruzar la calle o no la tienen que cruzar. Pero todo eso tendría que ir conjugado con que los coches dejaran de ser la prioridad, que entendieran que primero son las personas. Claro. Igual que tenemos claro que cuando vemos a una persona mayor o vemos a una persona con un carrito de bebé, sí que lo respetamos. A los niños es que son el futuro, es lo que tenemos para que esto siga funcionando, ¿no? En un contexto de expansión de megaciudades, de globalización industrial, de centrales eléctricas, de agricultura intensiva, de residuos, la contaminación atmosférica urbana es uno de los mayores retos en salud medioambiental del presente siglo para la Organización Mundial de la Salud. La contaminación atmosférica urbana es responsable del 19% de toda la mortalidad cardiovascular, 24% de los infartos de miocardio, 21% de ictus. Todo esto que pueden ser un poco números y pueden ser estadísticas y pueden ser porcentajes, está estudiado y por ahí van los tiros. Además de relacionarse con problemas también de dislipemias, de arteriosclerosis, de disfunciones endoteliales y alteraciones de la coagulación. La contaminación es mala para todo. Los niños son los más vulnerables a la contaminación atmosférica urbana, por respirar mayores volúmenes de aire por kilo de peso que los adultos, también por la inmadurez de la mucosa alveolar en el crecimiento y también por su menor estatura. En lo que médicos y científicos están de acuerdo, y Ángel también, como representante de los enseñantes y los maestros, y Silvio también, como representante de los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado que está aquí con nosotros, estamos todos de acuerdo en que el uso del automóvil incrementa mucho la contaminación atmosférica urbana, y esto se asocia significativamente con disminución del rendimiento académico, memoria de trabajo, atención, y empeora la función pulmonar. Nuestra aportación de hoy en el programa es animar e impulsar en el hábito de ir al colegio caminando. Qué cansinos que somos. Ir al colegio caminando, qué cansinos que somos. Este hábito no contamina y colabora con la lucha contra el cambio climático. ¿Opinas que sería necesaria la colaboración de todas las instituciones, incluso de todos los ciudadanos, para que esta estrategia funcione? ¿Tienes alguna idea de cómo hacerlo o alguna sugerencia? ¿Y quiénes deberían colaborar, Ángel? Pues bien, considero que caminar debe ser una responsabilidad de todos los ciudadanos de un pueblo. Debíamos plantearnos que el coche, como hemos dicho antes, deje de ser el señor de las calles y que las calles dejen de ser un elemento peligroso para que nuestros niños y nuestras niñas puedan ir caminando tranquilamente. Y a propósito, decía antes lo de Pontevedra, el alcalde Miguel Ancho Fernández fue alcalde 20 años y era médico, y decía algo que tú en el estudio que acabas de comentar estaba, que la ausencia de coches mejora las cardiopatías, el oído, los nervios, incluso la piel. Y también decía que la atención primaria, si es primaria, es sobre todo preventiva, y que prever es inculcar hábitos saludables. Evidentemente, un hábito saludable es la actividad física. Conseguir, y decía personalmente que había que reducir la velocidad de los vehículos y hay que ser drásticos para que las personas caminen más, peatonalizar calles y obligar casi a caminar. Sí. Indudablemente son medidas un poco drásticas, pero hoy Pontevedra es un ejemplo de una ciudad
segura para los niños y las niñas. Por supuesto, también hay que promover espacios públicos para jugar y para fomentar el juego libre de los niños, que no solo sea ir al campo de fútbol o al pabellón o incluso a los parques. Con respecto a esto, ya he dicho que desde 2010 en Pontevedra funcionan los caminos escolares. Esto es. Los caminos escolares es algo que no puede ser iniciativa ni de una corporación concreta, ni de un centro educativo, ni de una asociación de padres, sino que debe ser una tarea de consenso entre todas las personas que tienen algo que ver con la educación y con los niños y las niñas de nuestro pueblo. Hay un órgano que es el Consejo Escolar Municipal, que debía estar preocupado, entre otras cosas, por esto. Entonces yo considero que entre el Consejo Escolar Municipal, los claustros, las asociaciones de madres y padres, la policía local y las asociaciones y cuantas personas voluntarias quieran contribuir, podrían ponerse a pensar en cómo establecer en nuestro pueblo unos caminos escolares para conseguir que los niños y las niñas fueran caminando y seguros a los diferentes centros educativos. Se elaborar rutas escolares para ir andando o incluso en bici. Podría haber también una colaboración voluntaria y muchas personas jubiladas mayores, sí, que se sentirían probablemente útiles con estar igual vigilando en una esquina, no vigilando, sino pendiente en una esquina de que se juntaran los niños o que cruzaran, que eso es una cosa agradable, ver pasar a 15 o 20 niños por delante de ti. Yo creo que a todo el mundo nos apetece. Entonces las personas, las familias, para mitigar ese miedo, porque evidentemente los padres y las madres, sus niños y sus niñas es lo que más quieren del mundo y hay que protegerlo, ¿no? Ya hemos dicho que hay que proteger, pero no sobreproteger. Una estrategia que desde los colegios se me ocurre que se podía hacer es pues visitar las casas de los niños y las niñas. Una forma de conocer el pueblo, de fomentar que vayan andando, es hoy vamos a la casa de este, mañana vamos a la casa del otro, aunque sea solo recorrer el pueblo, que evidentemente tiene un valor educativo. Primero vas viendo casas, vas viendo calles, puedes estudiar figuras geométricas en lo que ves, sea algún monumento, lo puedes analizar. O sea que daríamos un paseo y sería una buena historia. Y todo esto tiene que ver con lo que dice Tonucci de pensar la ciudad. Hay que pensar la ciudad. Él dice que sueña con un pueblo hermoso, sano y seguro, con los niños jugando en la calle, porque jugar es lo más importante para crecer. No se empieza a aprender cuando uno va al cole, se empieza a aprender desde que uno nace, porque los niños, desde que nacen, ya se enfrentan a situaciones que van a ir resolviendo de una forma espontánea, y eso es el aprendizaje. Cuanto más espontáneo, más recursos va a tener para enfrentarse a los problemas que le van a ir surgiendo después. Se llama el aprendizaje esencial. Y algo importante, que cuando la pandemia, uno de los problemas que han tenido muchas personas y más preocupante era el tema de la soledad, los niños y las niñas que no estén solos. El costo social que estamos teniendo ahora con los problemas económicos es que muchas familias pues deciden solo tener un hijo, incluso no tener ninguno, y eso pues es un hándicap de cara al desarrollo, porque los que hemos tenido hermanos pues tienes que aprender a desenvolverte en las relaciones con tus hermanos, con tus vecinos. Eso ya es una escuela. Claro. Y dice también Tonucci que los niños están sobreprotegidos, que lo que tenemos que hacer es armarlos, o sea, darles herramientas para que tengan habilidades, autonomía, independencia y sobre todo tomar decisiones, que sepan qué es lo que quieren, que no se dejen manipular. Y al hilo de esto, pues pasear por placer y conocer las calles y los lugares del pueblo es algo súper importante. Y al hilo también de eso, yo plantearía que se podía crear un consejo de la infancia, que hay experiencias, por ejemplo, en una ciudad argentina, se llama Rosario, hay una experiencia de un consejo local de la infancia, donde están representantes de los diferentes colegios, hay como 2 niños y 2 niñas, casi obligatorio de cada centro educativo, que tienen un periodo de 2 años y se van renovando la mitad cada año para participar. A partir de cuarto o quinto de primaria, los niños y las niñas están capacitados para decir lo que quieren y cómo puede mejorar su pueblo, cómo puede mejorar su colegio. Estaríamos hablando de proteger y participar. Si protegemos y participamos, estamos protegiendo, valga la redundancia, el comportamiento democrático de los niños. Y por eso hay un cuento muy bonito de Rodari que se titula La oreja verde, que hay que escuchar con los ojos de los niños, hay que valorar sus opiniones y hay que jugar y hay que caminar con ellos.
Yo creo que si consiguiéramos un consejo de la infancia y rutas escolares, nuestros niños y niñas serían más felices y nosotros disfrutaríamos mucho más viéndolos cómo se desarrollan así. Desde luego, Ángel, da gusto escucharte hablar. Se ve la emocionalidad, el cariño, la experiencia y el gusto que le pones y los años de experiencia, ¿no? Porque estás lleno de citas de autores que me gustaría que dijeras el nombre el título del libro del que hablas, del italiano este. Es La ciudad de los niños, Francesco Tonucci. Bueno, pues si alguien lo quiere leer, pues seguro que no va a perder el tiempo. Bueno, Ángel, ya lo último que quiero es un poco, finalizando el programa, voy a hacer una pregunta personal sobre tus sensaciones tras una vida educando. ¿Qué te llevas en la mochila personal de las aulas? Y a la última, si quieres terminar diciéndome ya tus comentarios, ¿volverías a ser maestro en otra vida? Sin duda. Creo que ser maestro o ser maestra es una profesión o es una forma de vivir que merece la pena. Porque estás trabajando y estás relacionándote con personas a las que vas viendo cómo crecen, cómo se desarrollan, cómo van siendo mejores personas. Porque yo creo que todos los niños y niñas van creciendo y cada día son mejores. Personalmente, cuando empecé, no pensaba que me gustaría trabajar en un colegio. Fue pues porque mi familia decidió que no podía estudiar otra cosa y teníamos cerca estudiar magisterio y acabé ahí en Ciudad Real. Pero ¿Tenías otra idea? Sí, tenía otra idea, pero bueno, mereció la pena apostar por el magisterio. De hecho, con 18 o 19 años estuve en un campamento con niños de educación especial, mucho mayores, los niños que había en la atalaya, y fueron 15 días inolvidables para mí. Tenía entonces 18 años, aquellos me marcaron y sí, en aquel momento sabía que me gustaba más ser maestro que otra cosa. Y cada curso me he sentido más cómodo. O sea, a medida que han ido pasando los cursos, me gustaba más ir a la escuela. De hecho, cuando me ha llegado el momento de jubilarme, pues la verdad es que no me ha supuesto ningún trauma, pero tampoco sabía cómo dejarlo, porque es que cada día iba con ilusión, con formas de ver algo nuevo. Me he sentido muy bien, cada día mejor y desde luego con toda la ilusión. Quizás a modo de anécdota, pues decías que he estado 26 años, son 25 años más uno, porque un año estuve en el Rufino en el año 1981, desde luego hace ya años. Hace poco tiempo, hace como decía poco la tiempo, canción. hace 40 años, y la verdad es que guardo un recuerdo imborrable de los niños, las niñas, las familias que tuve en aquel momento. Incluso algunos son amigos personales e íntimos y los recuerdo con mucho, mucho cariño a todos. Algunos incluso son profesores de universidad y también se acuerdan de aquellos días que nos íbamos a Renales caminando, fuimos a la Virgen de la Sierra, experiencias de salir del colegio y de vivir de otra manera. Y como recuerdo también de mi vida profesional, decir que cuando en Puerto Lápiz, en el año 2015, se acordaron de mí para hacer el pregón de la feria y hacía 35 años que había estado de maestro allí. Entonces, bueno, pues eso te gratifica. Dices, madre mía, esta chica que en aquel momento tuve que andar localizando a ver quién era la alcaldesa de Puerto Lápiz. Pues la verdad es que fue un placer tremendo. Madre mía. Y a nivel institucional, pues creo que una experiencia inolvidable en el Rufino Blanco fue la escuela de padres y madres, que tú, Luis, participaste y a Silvio le tocó también contribuir como presidente del AMPA en aquel momento, y que en el año 2010 la Junta de Comunidades, la Consejería de Educación nos dio un reconocimiento por lo que habíamos hecho. Fueron 10 años inolvidables, donde todas las personas que pasaron allí, ponentes, padres, madres, quedaron muy satisfechos con aquello, y eso pues te deja una huella que es imposible de borrar. Las relaciones son fantásticas, y saber que cuando te encuentras con un niño, con una niña, o con un padre y una madre, porque yo creo que la comunidad educativa somos todos. Dice por ahí que para educar a un niño hace falta toda la tribu, y si no estamos toda la tribu algo va a fallar. Entonces, una constante en mi vida ha sido hacer que las familias participen en la vida del cole, que sepan qué es lo que ocurre entre las paredes de un aula, porque es la mejor manera al final de valorar, que te vean a ti trabajar. No pasa nada porque te vean trabajar con su hijo y con su hija. Si todos perseguimos que ese niño, esa niña sea más feliz, pues qué mejor que lo puedan ver allí
Eso, en los últimos años hemos llevado una experiencia de desayuno, poesía con desayuno, que la verdad Poesía con desayuno. Sí, poesía con desayuno. Cada día... Te voy a invitar más días a mi programa. Luego lo contamos otro día. Estás lleno de La poesía con experiencias maravillosas. Eso te ha dejado un sabor, especialmente tengo un recuerdo inolvidable de la poesía que hizo Álvaro Alise, que hizo 4 poesías, 4 años que lo he tenido en clase y aquello fue totalmente emotivo. Luego otro día podemos hablar, pero bueno, tengo tanta experiencia que 42 años dan para mucho. La palabra paciencia se ve escrita en tu frente, en tus ojos, en tu mirada y en tu trabajo, porque aparte de padre también eres el profesor. La paciencia creo que debe ser un valor en las personas que os dedicáis a educar, porque hay que tener mucha paciencia para ver los frutos y trabajar mucho. Y si desglosas la palabra paciencia es paz y ciencia. Paz, imagínate lo que conseguiríamos teniendo paz y teniendo ciencia, seguro que estaríamos hablando de una sociedad mucho mejor. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Ángel, y despedimos el programa, ya no nos queda más tiempo y os convocamos para el próximo, que también seguirá siendo de ejercicio físico, pero en este caso nos vamos a reunir con las mujeres del Club de Atletismo de Villarrubia de los Ojos, que están de enhorabuena porque la familia va creciendo y bueno, pues es un fenómeno que también se está produciendo aquí en Villarrubia y lo queremos comentar con vosotros. Bueno, muchas gracias y cuando quieras estoy dispuesto a venir aquí a comentar lo que uno buenamente sepa y intercambiar opiniones, que siempre es positivo. Muchísimas gracias. Gracias. Y la estufa de carbón frente al profesor, la dichosa estufa que no calienta ni a Dios. Suena el timbre al fin, bocadillo, recreo, evasión, una tortura más.